Ahora, imagínense que sos Seonjo de Joseon, el rey de Corea, y un caudillo militar japonés te propone pasar con un poderoso ejército por tu territorio para conquistar China, que es históricamente un estado con el que tenés más o menos buenas relaciones, aunque es como un vecino demasiado poderoso a tu lado. Pero, ¿es una idea astuta permitir que decenas de miles, quizás más, soldados japoneses pasen por tu territorio? Por supuesto que no. Es así que Toyotomi cambia de parecer y plantea, bueno, hay que cambiar el enfoque. Vamos a conquistar Corea militarmente y hacer de Corea nuestra base de operaciones militares para conquistar China. Así se propone conformar un poderoso ejército con el objetivo de llevar adelante la expedición naval más grande que haya visto el mundo hasta ese momento. ¿A qué nos referimos? Nunca antes en la historia de la humanidad se había llevado adelante una invasión anfibia de la escala de la que vamos a ver. Toyotomi Hideyoshi, el unificador de Japón, moviliza a 157.700 soldados para invadir Corea y de ahí invadir China. Es un ejército descomunal. Nunca Japón había visto una fuerza expedicionaria de ese tamaño. Cientos de barcos van a ser utilizados para trasladar a 157.000 samuráis y ashigarus para conquistar la pequeña península de Corea. Son una fuerza militar curtidísima con décadas de experiencia en guerras civiles a sus espaldas, habiéndose masacrado entre ellos y totalmente preparados para la guerra terrestre. Ahora, no solo se trata de un poderoso ejército, sino que hay que movilizar y hay que disponer de una flota que pueda trasladarlo. Acá es donde entra la flota de Toyotomi Hideyoshi. Si bien el combate naval era común en Japón, tratándose de un archipiélago, los japoneses estaban muy acostumbrados a pelear entre ellos. Los buques japoneses recibían el nombre de bune. Y una de las grandes creaciones de esta flota de guerra japonesa, que va a estar formada de cientos de buques, en su mayoría buques de transporte para movilizar a las tropas a Corea, es el Aketabune. ¿Qué es el Aketabune? Es básicamente una fortaleza flotante. Es un buque de guerra pesado que tenía un castillo en su centro y que estaba pensado como una plataforma de ataque y abordajes. ¿Cómo concebían la guerra naval los japoneses de este periodo? Básicamente como una extensión de la guerra en tierra. Los buques tenían troneras para disparar con arcabuces o mosquetes, con arcos y flechas, y el grueso del combate, a veces se utilizaban algunos explosivos de mano, y el grueso del combate estaba en el abordaje. Este buque, como el Aketabune, justamente era alto porque esto permitía tener una posición de disparo ventajosa ante los enemigos. Podías ver el conjunto de la cubierta y desde ahí arrojar proyectiles, disparos o abordarlo con mucha facilidad. Así, el Aketabune es la gran pieza de la armada japonesa, que también está compuesta de bunes y otros buques más ligeros que están concebidos para transportar a las tropas y en el campo de batalla como una plataforma para abordajes. El comandante de las fuerzas japonesas va a ser Konishi Yukinaga, un daimyo que es el daimyo... Se me fue la región. Yo sabía la región. Ya me voy a acordar. Un daimyo que es uno de los principales seguidores de Toyotomi Hideyoshi, lo ha acompañado en el conflicto de la unificación, ha peleado contra los Hoyo, ha peleado contra otros enemigos y ahora va a dirigir a la mayor fuerza expedicionaria que haya reunido Japón. Así, en mayo de 1592, el masivo ejército japonés desembarca en Pusan, también se le dice Busan. Pusan es históricamente el puerto más importante de Corea. Se encuentra en el sur de la península y es una posición estratégica. De hecho, cuando, spoiler del video de la Guerra de Corea, vean el video de la Guerra de Corea, en Busan también desembarcaron las tropas yanquis, las primeras fuerzas estadounidenses que pelean la Guerra de Corea. Decenas de miles de guerreros japoneses preparados para la guerra desembarcan en Pusan y toman la ciudad con mucha facilidad. Corea no era una potencia militar, no era un gran estado, no tenía un ejército poderoso y no estaba acostumbrado a hacer la guerra.
no contaba con un ejército como tal para hacer frente a una fuerza de estas capacidades. Esperaban un triunfo diplomático, esperaban ayuda de China o algún medio para lograr enfrentar a los japoneses. Pero lo cierto es que el ejército que desembarca es una máquina bélica extremadamente poderosa que toma Pusan con mucha facilidad y saquea la ciudad. Así, la guerra inicia con la toma del principal puerto de Corea por parte de las fuerzas japonesas. Las fuerzas que improvisan las tropas de Joseon, las tropas Joseon, no van a ser capaces de hacer frente a guerreros samuráis extremadamente preparados para el combate cuerpo a cuerpo, equipados con armas de fuego, con años de experiencia a sus espaldas. Así que en los primeros combates y en gran parte de todo lo que son los enfrentamientos terrestres, las fuerzas japonesas masacran a los intentos de ejército que los coreanos intentan poner delante de eso. Y a su vez se produce la caída de todo un conjunto de ciudades y fortalezas en manos de los japoneses. Las defensas no estaban preparadas para las técnicas de sitio, las armas de fuego y los explosivos que traen los japoneses y la rapidez. Es una campaña relámpago en la que en tan solo unos meses los japoneses se van a apropiar de la mayor parte de la península de Corea. En solo unos meses. Así avanzan adelante en territorio y se comportan como un ejército de ocupación, con todo lo que corresponde. Llevan adelante masacres de población civil, saqueos, reducen a la población básicamente a la condición de siervos o tributarios, violaciones. Es una guerra de ocupación extremadamente sanguinaria. Estaban muy acostumbrados a la guerra y los coreanos no estaban preparados para la brutalidad que desplegarían. La línea azul es la línea de esta primera incursión en Corea. Ya vamos a ir a la línea celeste después. Así, desembarcan en Pusan y rápidamente avanzan hasta tomar Seúl, actual capital de la República de Corea, y rápidamente hasta tomar Pyongyang, actual capital de la República Popular Democrática de Corea. Ahora, mientras las fuerzas japonesas se adentraban en el territorio de la península de Corea, van a tener algunas dificultades. Una de ellas es que, hay que proveer a esta fuerza militar que ha desembarcado en otro territorio de alimentos, armas, municiones, refuerzos. La logística es un desafío cuando estás llevando adelante una guerra del otro lado del mar. Y progresivamente, a medida que avanzan en la península, las líneas de suministro se hacen más extensas y hay otras dificultades. Ahora, imagínense que a su vez no tengas el control de los mares. Ahí es donde aparece el almirante Ji Sun-shin. Ji Sun-shin, almirante del ejército coreano y a su vez, spoiler, héroe nacional de Corea, va a proponer enfrentar a los japoneses donde eran más débiles. Los coreanos no tenían los números, ni el ejército, ni las fuerzas, el entrenamiento, ni la experiencia para enfrentar a las fuerzas de los samuráis, ¿no? De la poderosa clase Bushi japonesa. Para enfrentarlos hay que recurrir al mar. Los japoneses pueden estar muy preparados para la guerra terrestre, pero no están tan acostumbrados a combatir en alta mar. Es así que Ji Sun-shin propone armar una poderosa flota de guerra coreana con el objetivo de destruir los buques japoneses, cortar sus líneas de suministros y aislarlos en Corea. Ahora, los buques coreanos ya eran buques altos, fortificados. Me olvidé el nombre de este buque. Tiene un nombre. Kaesong, Kanesong, Klaesong, Klaesong, ya me va a venir. Equipados con cañones, pensados como plataforma de disparo y no para realizar abordajes contra el enemigo. Pero a su vez, Ji Sun-shin plantea tomar los planos de un modelo de buque que ya se había utilizado en el pasado y producirlo nuevamente para combatir a las fuerzas japonesas. Además de estos buques artillados que eran parte de la armada coreana, se va a incorporar a el barco o buque tortuga, también conocido como el Kobuksón. ¿Qué es el Kobuksón? Podríamos pensarlo como el primer barco acorazado de la historia del mundo. El Kobuksón es un buque artillado cubierto por planchas de madera tachonadas y púas para estar totalmente techado. Panoxions, muchas gracias. El buque estándar, muchas gracias. El buque estándar de las fuerzas coreanas era el Panoxion y el Kobuksón es el buque tortuga. Esto es un Panoxion.
El Kobuksón, o barco tortuga, es una plataforma de disparo equipada con cañones y totalmente cubierta. No tiene espacio para ser abordado, porque por arriba es techado y con púas. Aquellos que intentan asaltar un barco tortuga pueden terminar ensartados. Y en cambio, el resto de la nave está equipada con cañones. No está pensado para enfrentar cuerpo a cuerpo, allí donde el enemigo es numéricamente superior, está más curtido, sino que el Kobuksón está pensado para embestir con un espolón y con la cabeza ahí de dragón que está delante de la nave. Con este espolón fracturar los buques, pero mientras tanto bombardearlos aprovechando su superior capacidad de fuego. Si los buques, ¿no? Los ataque Bune y demás no estaban equipados con artillería, los Kobuksón solían tener alrededor de 14 cañones. Con esos cañones, estas fortalezas acorazadas podían avanzar, acercarse hasta el enemigo, no tenían riesgo de ser abordados y disparar estos cañones destruyendo las proas, las popas y en general toda la estructura de los buques japoneses y hundiéndolos. Y a su vez, al estar cubiertos de placas, púas, sus propios tripulantes no podían ser blancos de disparos. Vamos de nuevo al modelo. El ataque Bune japonés, su ventaja es que era alto. ¿Y qué le permitía ser alto? Que los tripulantes, ¿no? Que se encontraban arriba, en la borda, no podían ser víctimas de disparos. Se podían cubrir y tenían troneras para disparar sobre sus enemigos. Pero por arriba el barco tortuga estaba cubierto de placas. Entonces la altura que tenía el ataque Bune no se podía aprovechar. No podías disparar. Simplemente le disparabas a un conjunto de placas. Y eso era todo. Pero por debajo, la artillería del Kobuksón destruía la estructura de madera del buque japonés y provocaba su hundimiento, mientras a su vez era inmune a los disparos de flechas y de balas que podían hacer los tripulantes japoneses. Con estos buques que hacían de vanguardia de la flota y con estrategias de hit and run, de golpear, huir y reagruparse, el almirante Ji Sun-shin va a provocar catastróficas derrotas a la flota japonesa. Con un número de buques muy inferior, aprovechando el poder de fuego, acorralándolos con el conocimiento del territorio de los mares y inutilizando sus buques con la utilización de los barcos tortuga, Ji Sun-shin va a derrotar una y otra vez a la flota japonesa. Así, en toda una serie de campañas en 1592, la flota japonesa es destruida una y otra vez, mientras las fuerzas coreanas impiden que los japoneses puedan aprovisionarse o recibir refuerzos por mar. De esta manera, los buques que transportaban tropas muchas veces eran hundidos sin poder llevar su carga a que combata en la tierra. Es más, a medida que la flota coreana se hacía fuerte, esta podía hostigar las posiciones que las fuerzas japonesas ganaban en tierras. Por ejemplo, en Pusan, donde las fuerzas japonesas habían tomado el principal puerto, ahora pasaron a estar bajo el sitio y el bombardeo de la flota del almirante Ji Sun-shin, hostigados e incapaces de aprovisionarse y estando totalmente rodeados. En tierra, las cosas eran distintas. El ejército japonés era una fuerza formidable que podía derrotar una y otra vez en combate cuerpo a cuerpo, en sitios, con su poder de fuego, a los ejércitos improvisados de las fuerzas coreanas. El avance es tan implacable que, como dijimos antes, en un par de meses, las fuerzas de Toyotomi Hideyoshi en Corea toman la ciudad de Seúl, toman la ciudad de Pyongyang e incluso van a avanzar hasta Manchuria. En Manchuria, las fuerzas japonesas lanzan una expedición para tomar tierras a los pueblos que consideraban bárbaros, ¿no? A los manchúes. Y tras una serie, ¿no? los Jurchens, y tras una serie de enfrentamientos, vuelven al territorio coreano. Lo que no hacen los japoneses es cruzar el río Yalu. ¿Qué es el río Yalu? Los que vieron el video de la Guerra de Corea lo recordarán. Es el río que divide a China de Corea. Los coreanos desesperados envían una embajada a China y así buscan el apoyo de la dinastía Ming en la guerra contra los japoneses. El emperador Wanli, así, en agosto de 1592, da inicio a su tercera
gran campaña, movilizando un ejército de 40.000 soldados del ejército Ming para combatir contra los japoneses. Pero los Ming no son una fuerza improvisada, son una potencia, son la gran superpotencia del mundo. Y tienen un ejército, como vimos antes, equipado con caballería, armas de fuego, formaciones de infantería profesionales. Y rápidamente son desplegados y recuperan la ciudad de Pyongyang, una de las ciudades más importantes de Corea. Las fuerzas japonesas ahora tienen que hacer frente a un ejército sólido, profesional, poderoso, armado con armas de fuego, artillería, que es capaz de diezmar. ¡Ay, me olvidé el nombre de esto! Estas lanzaderas de cohetes tienen un nombre, pero básicamente es un arma de destrucción masiva para la época. Estaban equipados con montones de lanzas, porque son un poco más largas que las flechas que nosotros conocemos, con explosivos que los propulsaban. Era básicamente como las canitas voladoras o los fuegos artificiales que nosotros usamos, pero te pueden atravesar con una punta y a su vez explotan. Ya me fueron los nombres. Hoy estamos con nombres complicados. Con la capacidad de fuego de los Ming, de sus armas de fuego portátiles, las tropas Ming avanzan, recuperan Pyongyang y llegan a sitiar Seúl, donde son rechazadas por las fuerzas japonesas que luchan encarnizadamente tanto contra los coreanos como contra los chinos. No dejaban de ser una fuerza formidable y muy numerosa. El Hwacha, así es, el Hacha. Muchas gracias. Este arma se llama Hacha. Yo lo había escuchado como Hwacha, ahora que lo dicen. No es un Katyusha, pero piénsenlo como un Katyusha del siglo XVI. Ahora, no solo se trata de que los chinos son el enemigo a combatir en tierra, sino que en territorio dominado por los japoneses, donde se habían establecido guarniciones militares, fortalezas, fuertes y el control de la población, se organiza la resistencia de los coreanos. Campesinos coreanos y también nobles empiezan a organizarse en milicias para resistir a los invasores. Los japoneses cometían saqueos, asesinatos, torturas, violaciones y tenían sometida a la población. Así, estos grupos, que serán conocidos como el ejército virtuoso, van a empezar a enfrentar en una guerra de guerrillas a las fuerzas japonesas. Para colmo, a fin de 1592, llega el invierno coreano, y el invierno coreano es extremadamente duro. Las temperaturas llegan a menos 30 grados en algunas regiones de Corea. Y en ese contexto, estas milicias campesinas, que van a tener a uno de sus principales líderes en Kwakchaew, van a atacar a las líneas de suministros de las fuerzas japonesas. Así, estos ejércitos milicianos realizan emboscadas, ataques sorpresivos en la retaguardia, lo que hace que esta guerra de ocupación que venía llevando adelante los japoneses tenga otras dificultades, porque ahora ni siquiera pueden vivir del terreno. Lo que empieza a pasar con las fuerzas de Toyotomi Hideyoshi en Corea es que el control del territorio se reduce a los fuertes, a las fortalezas que dominan ellos. Y más allá, en el espacio rural, la tierra es de los coreanos, que se enfrentan con el ejército virtuoso a la ocupación de sus enemigos extranjeros, y empiezan a tener sus primeros triunfos militares en escaramuzas, emboscadas y ataques sorpresivos a los japoneses. Las tropas japonesas están atravesando ahora el invierno y no pueden ser ni provistas por mar, por la flota, porque el almirante Ji Sun-jin está aplastando a la flota japonesa, pero tampoco pueden exprimir a la población local porque está en rebeldía, y muchas de sus propias líneas de suministros son atacadas por las guerrillas coreanas. En este marco en que las fuerzas japonesas pueden pelear, pero están muy diezmadas, han sufrido bajas, hambre, tienen frío y no pueden aprovisionarse ni recibir refuerzos, surge la posibilidad de negociar. Una de las luchas más dramáticas es en la fortaleza de Ulsan, en el sur de Corea, donde las tropas japonesas son empujadas y en pleno invierno rechazan los ataques de las fuerzas chinas y coreanas que los sitian, y aún así los japoneses resisten. Ahora, en este escenario, que es mucho más adverso de lo que habían esperado, la idea de conquistar toda Asia parece mucho más lejana. Konishi Yukinaga, que había sido uno de los que había
pensado que la conquista de Asia era un objetivo demasiado extremo, se había propuesto una victoria rápida. De hecho, él esperaba capturar al monarca Joseon y negociar la rendición de Corea. Por eso esa guerra relámpago fue su principal estrategia. Pero ahora se encontraba con sus tropas atorado, sufriendo muchas bajas, sin alimentos, refuerzos, municiones, y teniendo que afrontar esta situación. Toyotomi Hideyoshi, mientras tanto, estaba confiado en la supremacía militar de las fuerzas japonesas. Después de décadas de enfrentarse entre ellos, ¿cómo podían ser un rival los coreanos? Es más, Hideyoshi desde Japón enviaba órdenes de sigan avanzando sobre China. Ellos estaban peleando en Corea y no estaban pudiendo conquistar ni controlar la península de Corea. Esto era muy humillante. Ahora, también en el mientras tanto, Yi Sun-shin va a ser víctima de un golpe palaciego. En la corte de los Joseon, el almirante cae en desgracia y lo destituyen de su mando militar. Así, en esta situación de estancamiento, a la que se llega en 1593, se inician las primeras negociaciones, tanto de parte de Toyotomi Hideyoshi como de los chinos. Toyotomi Hideyoshi estaba muy distanciado de la realidad, más allá de querer conquistar toda Asia. A su vez, estaba enfrentando problemas internos. Pierde a uno de sus herederos, muere su primer heredero que había costado tener, lo que supone que no va a tener descendencia. Teme el futuro de este proyecto de unificación de Japón y empieza a actuar de manera errática. Tiene arrebatos de ira, sus principales oficiales y administradores no le comunican las malas noticias de Corea, porque temen enfrentar represalias. Entonces, en ese proceso de disociación de cuál es el rumbo de la guerra, hace demandas que no se pueden cumplir. ¿Qué planteaban los términos para una negociación? Dividir Corea mitad y mitad con los chinos. Que esto me suena de algún lado. Que los japoneses se queden con el sur de Corea y que los chinos se queden con el norte de Corea. Me suena que eso es lo que... Bueno, no importa. Un poquito lo que pasa ahora, si lo piensan. En el sur, en donde estaban arrinconadas las fuerzas japonesas en sus últimas fortalezas, ¿no? Se lleva una suerte de alto al fuego y Toyotomi Hideyoshi dice, bueno, en reconocimiento de las victorias japonesas, que nos quede la mitad sur de Corea para nosotros y la mitad norte para los chinos. Ahora, del otro lado está el emperador Wan Li, que es el emperador de China, el reino del medio. Y si los japoneses eran arrogantes, en el sentido de considerarse una fuerza invencible, imagínense el emperador chino negociando con un caudillo militar bárbaro que viene de Japón. Así, mientras Toyotomi Hideyoshi le plantea a los negociadores que quiere la mitad de Corea, para China no hay ninguna chance de que eso ocurra. De nuevo, China es China. China es la civilización, China es el centro del mundo, China es el imperio celestial, el reino del medio. No hay nada que reconocerle a un gobernante militar de Japón. Pero además de que ambos bandos hacen demandas inaceptables para el otro, el gran punto es que hay cortocircuitos en las negociaciones entre ambos. Porque los negociadores que van del lado de Toyotomi Hideyoshi no le pueden pasar malas noticias. Y del otro lado, las cosas que plantean los negociadores japoneses no son totalmente desatendidas. Así las negociaciones se prolongan 4 años. Y en 1597, en Japón, la delegación china es recibida por Toyotomi Hideyoshi. Y se hace todo un ceremonial para plantear que se ha llegado a un acuerdo. Entonces, los negociadores japoneses le entregan los atributos, hacen las formalidades, y esto es muy gracioso, porque lo cuenta Paul Barley. Hasta el último momento, Toyotomi Hideyoshi está totalmente convencido de que ha ganado la negociación, de que el emperador de China ha reconocido su derrota en Corea y el reconocimiento a la supremacía militar japonesa. Y de repente, lo que le dicen los embajadores chinos es, bueno, esperamos que las fuerzas japonesas se retiren completamente de la península de Corea y como reconocimiento a eso, ¿qué tiene para aportar China? Bueno, el emperador de China, el emperador del reino celestial, del reino del medio, lo reconoce a usted como rey de Japón y entiende que usted acepta la supremacía china y estar bajo la tutela de China como un estado tributario que envíe regalos y reconocimiento al imperio del medio, al reino celestial. O sea, lo que le ofrecían los chinos a Toyotomi Hideyoshi es,
reconocer la realidad. Está bien, usted es el rey de Japón y aceptamos que quiera ser un estado tributario de China, que es el Imperio del Medio. Y claro, Toyotomi Hideyoshi había entendido, en medio de todos estos cortocircuitos, que tal vez podía sacarle algo a los chinos. Y no, lo que están diciendo es, sí, aceptamos que usted es gobierna un estado inferior tributario de China. Y estalla en rabia, amenaza con matar a los embajadores y los expulsa, y decide reanudar la guerra. Yo también pensé en hacer el mismo chiste y me contuve, pero acá dice Franco Mansilla, a Hideyoshi le hicieron la del diario de Irigoyen, exactamente, estaba totalmente disociado de la realidad, y así Toyotomi Hideyoshi, totalmente furioso, decide organizar una segunda invasión a Japón. Así, en 1597, a pesar de haber perdido decenas de miles de soldados, un gasto económico brutal, haber perdido a montones de señores, vasallos y comandantes, Hideyoshi organiza una segunda expedición de más de 100.000 combatientes para conquistar Corea y lanzarse de ahí a conquistar China. ¿Qué ocurre? Estos 100.000 combatientes pueden desembarcar en Corea porque Ji Sun-shin fue destituido. Y los nuevos comandantes de la flota coreana, que no son los más aptos, que son los competidores de Ji Sun-shin en la corte, deciden enfrentar directamente a la flota japonesa, se ven superados en número y se tienen que replegar. Y así las fuerzas japonesas vuelven a desembarcar en Busan y a ocupar las principales posiciones en las fortalezas del sur que antes habían ocupado para enfrentarse al ejército chino y al ejército coreano, que ahora está totalmente movilizado. ¿Se acuerdan que antes les había mostrado el mapa? Les había dicho que teníamos las flechas azules y las flechas celestes. Bueno, la flecha azul es lo que avanzaron las fuerzas japonesas en su primera campaña de 1592. Y la flecha celeste es lo que avanzan en 1597. Esta vez no logran avanzar en territorio coreano. Hacen unos primeros avances iniciales en el sur de Corea y se tienen que replegar rápidamente al sur. Perdón, 1598, perdón, 1597. Así, enfrentados a una fuerza numéricamente superior, totalmente movilizada, combatiendo del otro lado del mar, con dificultades para aprovisionar y enfrentando fortalezas y una población hostil, la segunda campaña es un desastre absoluto. Las fuerzas coreanas, igual, se enfrentan encarnizadamente a las tropas japonesas, que no dejan de ser un oponente formidable. Pero mueren decenas de miles de soldados de ambos bandos, y esta vez las fuerzas japonesas toman represalias masivas contra la población local. En medio de toda esta serie de batallas encarnizadas entre ambos bandos, las fuerzas chinas son un oponente temerario que no logra ser derrotado. Ante el encarnizamiento de los enfrentamientos en tierra, se vuelve a colocar a Ji Sun-shin al mando de la flota. Y, nuevamente a cargo de la flota, se dedica a destruir la flota japonesa en enfrentamientos en que, una vez más, las tácticas de golpear y huir y la potencia de fuego de los buques coreanos se demuestra superior. Y en ese contexto, en que la flota japonesa estaba siendo destruida, había líneas de suministros, decenas de miles de hombres estaban muriendo, había dificultades para proveerse, hambre, heridos y enfermedades entre los soldados, se produce la muerte de Toyotomi Hideyoshi. El 28 de septiembre de 1598, Toyotomi Hideyoshi muere en un contexto en el cual no dejaba de enviar órdenes de seguir avanzando, a pesar de que las fuerzas japonesas se encontraban totalmente superadas por las circunstancias. La muerte de Toyotomi Hideyoshi abre la posibilidad de negociar la paz y la retirada de estas fuerzas. La guerra se había vuelto muy impopular. Básicamente, había aplacado las revueltas internas y los desafíos a su autoridad, obligando a los daimios derrotados a ir a entregar a sus hombres para ir a pelear a Corea. En ese contexto, el 16 de diciembre de 1598 se produce la batalla de Noryang, la última gran batalla de la guerra Imjin. La flota coreana sorprende a un conjunto de fuerzas de los buques que aprovisionaban a las tropas japonesas en Noryang, en este punto. Y allí Ji Sun-shin se enfrenta una vez más y destruye a la flota japonesa. Pero en medio del combate, como él dirigía sus fuerzas ahí en primera línea, recibe un disparo de mosquete que le produce una herida mortal.
Así, en la última gran batalla de la guerra Imjin, el almirante Ji Sun-shin cae muerto. Pero la batalla es una victoria de la flota coreana que ha terminado de destruir a la flota japonesa. Muerto Toyotomi Hideyoshi, las fuerzas japonesas negocian su retirada de Corea. Y a pesar de que la negocian, sin embargo van a tener montones de dificultades. Van a ser atacados mientras se retiran, hostigados por la población civil y finalmente ese ejército que había sido movilizado 2 veces y que era la fuerza militar más grande que hubiera visto Japón en realizando una invasión que era la invasión más ambiciosa de la historia, había sido derrotado. La guerra Imjin marca una sangría para los 3 grandes beligerantes, a pesar del triunfo y de la victoria de los coreanos. Por eso podemos considerarla la guerra más importante de la historia de Asia en el siglo XVI. La dinastía Joseon queda totalmente golpeada. En Corea han muerto cientos de miles de personas, producto no solo de la ocupación y de la guerra propiamente, también del hambre. Perdón, no solo de los muertos, sino también del hambre que provoca los saqueos y las masacres de población civil llevados adelante por los japoneses, que han destruido ciudades, fortalezas y han dejado el territorio en la miseria absoluta. Ahora, el emperador Wan Li y la dinastía Ming han gastado recursos y decenas de miles de hombres en una guerra en un territorio satelital en el que no esperaban tener conflictos. Esta guerra, a pesar del crecimiento que había experimentado en el siglo XVI, a pesar de las reformas de Wan Li, el desarrollo de la industria, va a marcar el fin del dominio de los Ming sobre China, o el inicio del fin del dominio de los Ming sobre China. En medio de todo esto, se han fortalecido los manchúes en el norte. Y en 1620, los manchúes van a derrocar a los Ming y van a convertirse en la última dinastía gobernante de China. Los Ming son la última dinastía Han. Han es la etnia más importante de China. Los manchúes crean y fundan la última dinastía de la historia de China, que será la dinastía Qing o Qing. La dinastía que va a ser derrocada por el proceso que da luz a la Revolución China. Ahora, la muerte de Toyotomi Hideyoshi deja una situación muy incómoda. Su sucesor, Toyotomi Hideyori. Toyotomi Hideyori es un niño, no puede asumir el gobierno. A voluntad del taiko, del regente, este niño queda bajo la tutela de un consejo de 5 regentes. 5 daimios que se reparten el poder para evitar el estallido de una guerra civil y que cualquiera se imponga al otro. Entre esos regentes estará el hombre que se alce con el poder y termine la unificación de Japón. Ese hombre será Tokugawa Ieyasu, quien se va a lanzar en una guerra por la supremacía de Japón a enfrentar a los demás regentes y, movilizando un poderoso ejército, se alzará con el triunfo inaugurando el período Edo.